a proposiciones lógicas. La número 1 dice, ¿cuál es el valor de la verdad de esta oración? Primero que nada, esa expresión está mal redactada. Algo más adecuado hubiera sido colocar ¿cuál es el valor de verdad de esta oración? Algo así hubiera estado mejor. Pero dejando eso de lado, dice la teoría que cuando me hacen una pregunta no es una proposición. Por lo tanto, yo puedo declarar por acá, en la pregunta número 1, el primer enunciado no es una proposición. Así lo voy a declarar, no es proposición. Si es una pregunta, no es proposición. Continúo. La segunda premisa dice, el número 13 es un número primo. Esa expresión tiene valor de verdad, porque yo a eso le puedo contestar es verdadero o es falso. Dice la teoría que una proposición es una expresión la cual tiene valor de verdad, o sea que yo le puedo contestar a eso verdadero o le puedo contestar falso. En este caso, el 13 es un número primo, eso sería verdadero. Por lo tanto, como tiene valor de verdad, entonces sí es una proposición. Por eso el enunciado número 2, lo voy a poner por acá, enunciado número 2 sí es una proposición. Me están pidiendo cuáles son proposiciones. En este caso, el enunciado 2 sí es una proposición. Continúo. El enunciado 3 dice, ojalá logre alcanzar una vacante en ingeniería. Esa es una exclamación. Y si es una exclamación, no es una proposición. En la teoría me indican que cuando hablamos de proposiciones, si es una pregunta, no es proposición. Si es una exclamación, no es proposición. Porque yo no le puedo contestar a eso, ¿es verdadero o es falso? Premisa número 4. La número 4 dice, x al cuadrado más 5 es igual a 20. Por si acaso esto es una ecuación. X cuadrado más 5 es igual a 20, es una ecuación. Una ecuación, cuando termina todo el procedimiento matemático, lo que me entrega como producto final es un conjunto solución. No me entrega un valor de verdad. O sea que el resultado de una ecuación es un conjunto solución. No es verdadero o falso, no, sino más bien es un conjunto solución. Por eso dice la teoría que una ecuación no es una proposición. Así es que lo pongo por acá. Enunciado número 4 no es una proposición. Haciendo una pequeña realimentación lo pueden interpretar así. Si es una pregunta, no es proposición. Si es una exclamación, no es proposición. Si es una ecuación, no es proposición. Asimismo, si es una inecuación, tampoco es una proposición, por si acaso. Bien, continúo. Enunciado número 5. La capital de la región Loreto es la ciudad de Iquitos. A eso yo le puedo contestar, ¿es verdadero o es falso? O sea que eso sí tiene valor de verdad. Por lo tanto, ella sí es una proposición. Ahí le voy a colocar la 5, sí tiene valor de verdad, por lo tanto sí es una proposición. Así. Como me está pidiendo cuáles de estos enunciados son proposiciones, la respuesta debería contener 2 y 5. Y eso por si acaso lo encuentro en la clave, a ver, lo voy viendo, 2 y 5 está en la clave A. Por lo tanto, aquí le pongo sale la clave A. Listo. Ya, esa es la pregunta número 1. Ahí ya le dimos solución. Paso a la pregunta número 2. A ver, la pregunta 2 dice así. En un laboratorio de química se registra lo siguiente. El helio y el neón son gases nobles. ¿Cómo se clasifica esta proposición y cuántas proposiciones simples la componen? Eso me pregunta. Entonces yo lo voy a interpretar así.
Cuando me dicen el helio y el neón son gases nobles, esa letra I por si acaso, ahí donde dice helio y el neón, esa letra I por si acaso, en ocasiones actúa como un conector lógico y en ocasiones se utiliza como un elemento relacional. Una de dos. Por ejemplo, si me dicen el helio y el neón son gases nobles, esa letra I podría ser un conector lógico llamado conjunción. En lógica proposicional hay un conector de proposiciones que se llama conjunción. La mayoría lo conoce como el I. Le llaman I porque justamente la letra I es la que mejor lo representa. Por lo tanto, al decir la letra I, posiblemente es una conjunción. Ahora, ¿cómo me voy a asegurar de que esa I es un conector lógico? Pues tendría que asegurarme de que esta expresión que lleva I se pueda separar en dos expresiones. Por ejemplo, acá dice, el helio y el neón son gases nobles. Entonces yo tendría que intentar separar esto así. El helio es un gas noble. Obviamente voy a cambiar la palabra son con la palabra es y lo voy a cambiar al singular, pero de todas maneras sigue teniendo sentido. Yo puedo modificar un poquito para que tenga sentido, pero todavía esa idea tiene sentido. Al decir el helio es un gas noble, eso tiene sentido. Y al decir el neón es un gas noble, también tiene sentido. O sea que esa proposición que decía el helio y el neón son gases nobles, yo lo puedo separar de esta otra manera. Puedo colocar el helio es un gas noble y el neón es un gas noble. Lo puedo separar en dos partes y esa ahí sigue siendo un conector de esas dos partes. Por lo tanto, aquí puedo asegurarme de que esa letra I funciona como un conector porque me permite separar en dos partes que tienen sentido. Una de ellas sería el helio es un gas noble y la otra sería el neón es un gas noble. Así lo debo entender. Como se puede separar y aún así cada una de ellas tiene sentido, entonces aquí podría decir que esa ahí es un conector lógico, es una conjunción. Esa es la idea. Ahora bien, si esa letra I es una conjunción, acá lo voy a poner de una vez, significa que estamos hablando de una proposición compuesta. Y se le llama compuesta cuando estamos haciendo uso de conectores lógicos. ¿Cuál es el conector lógico que estoy empleando aquí? Lo que llamamos I, que realmente se llama conjunción. Si aplico un conector lógico en esa expresión, es porque estoy hablando de una proposición compuesta. Así funciona. Ahora, ¿de qué tipo será? Pues le voy a poner acá. Sería el tipo conjuntiva, porque el conector lógico es la conjunción. Se llama conjuntiva. Es una proposición compuesta conjuntiva. Ahora bien, ahora bien, en el problema no solamente me dice cómo se clasifica esta proposición, ya sé que es una proposición compuesta conjuntiva, sino también me dice cuántas proposiciones simples la componen. Allá. Entonces les hago recordar que la expresión el helio y el neón son gases nobles lo he separado en dos proposiciones. Una era el helio es un gas noble y la otra es el neón es un gas noble. Son dos proposiciones simples, por eso lo voy a poner por acá. O sea, que esta proposición compuesta está formada por dos proposiciones simples. Una de ellas era el helio es un gas noble y la otra es el neón es un gas noble. Por lo tanto, la clave debe contener esto, pues, ¿no? Es una proposición compuesta conjuntiva porque estamos utilizando el conector llamado conjunción y son dos proposiciones simples. Veamos. Ahí está la pregunta 2 y ahí están las claves. Yo creo que la más adecuada sería la clave B, Esta que me dice llamada se está proposición grabando. compuesta conjuntiva, dos simples. Esa es la idea. Por lo tanto, acá le ponemos para acordarnos, sale la clave B.
Ahora miren, voy a colocarlo por aquí otra vez. Se escucha, se logra ver correctamente, ¿cierto? Disculpen que les consulte nuevamente. Gracias, gracias por confirmar. Lo que pasa es que ya me ha pasado haber estado hablando y después de 5 minutos me dicen, profesor, se había cortado. Ya, entonces voy a continuar. Si se deja de ver la pantalla, a veces pasa eso en las clases virtuales, entonces alguien por ahí, aunque sea, me avisa un favor, ya me avisa, no hay problema. Bien, entonces ya está solucionado la número 2, paso a la pregunta número 3. Al final, por si acaso, voy a entregar un PDF con todo el contenido de la clase, o sea que si le toman captura, bien, y si no, no hay problema, yo les voy a pasar un archivo a la persona que está a cargo, ¿ya? Para que lo pueda distribuir en el grupo. Paso a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice así. Dice, ya, dice ahí. Determine cuál de los siguientes enunciados no es una proposición compuesta. Y empiezo con la clave A. La clave A dice, la biología estudia los seres vivos, pero la física estudia la materia. Eso dice la clave A. La biología estudia los seres vivos, pero la física estudia la materia. Aquí vamos a notar algunas cosas. Empezamos con la clave A. Cuando el problema dice la palabra pero, por si acaso ese pero lo interpreto como un y, o sea, lo interpreto como una conjunción. La conjunción se representa así, como una letra V pequeña, pero volteada, así. Esa es la letra I en lógica proposicional. Para ser exacto, su nombre es conjunción, es un conector lógico, conecta dos proposiciones. Bien, entonces, vuelvo a decirlo, en la clave A me habla de la biología, me habla de física, pero en medio encontré la palabra pero. La palabra pero, por si acaso, significa conjunción. Por eso ahí le estoy colocando el i. Y yo me acuerdo haber comentado que cuando hablamos de un conector, si hay involucrado un conector, entonces esta es una proposición compuesta. Ahí le estoy colocando, proposición compuesta. ¿Por qué? Porque están haciendo uso de un conector lógico. El conector sería la conjunción. Ahora paso a la clave B. Entonces la primera, o sea, la primera clave, la clave A para ser exacto, es una proposición compuesta porque es una conjunción, porque veo que en la clave A dice la biología estudia los seres vivos, pero ese pero es una conjunción, es un y. Entonces de aquí en adelante voy a ir diciendo qué palabras se relacionan con el i, o sea, cuáles funcionan igual que el i, cuáles son conjunciones. El pero es uno de ellas. Paso a la clave B. Los Alpes y los Andes son cadenas montañosas. Esa letra I que puedo apreciar por acá, ahí dice los Alpes y los Andes. Esa letra I, por si acaso, podría ser un conector lógico, podría ser una conjunción, pero primero me tengo que asegurar, para poder establecer que es una conjunción, me tengo que asegurar que si lo separo en dos partes, ambas deben tener el mismo sentido que la original. Por ejemplo, acá dice los Alpes y los Andes son cadenas montañosas. Yo lo puedo separar como los Alpes son cadenas montañosas. Eso tiene sentido. Los Andes son cadenas montañosas. Pues eso tiene sentido. Entonces yo podría separar esto como los Alpes son cadenas montañosas y los Andes son cadenas montañosas. O sea, eso tiene sentido. Si lo acomodo mejor la redacción quizás, eso puede pasar, pero tiene un sentido todavía, porque todavía me está diciendo que cada uno de ellos es una cadena montañosa. Esa es la idea. La redacción la puedo mejorar, pero como les digo, son dos expresiones que todavía tienen sentido. Así es que esa letra I que va en medio significa una conjunción. O sea que estamos conectando dos proposiciones mediante la conjunción. Por eso por acá le voy a poner. En la B, la letra I que aparece en el enunciado es una conjunción.
Es un conector lógico. Y si tiene un conector lógico, entonces sí o sí va a ser una proposición compuesta. Para que sea compuesta necesita mínimamente un conector lógico. Bien, paso a la clave C. La clave C dice así. Dice, Romeo y Julieta se amaban intensamente. Esa letra I que ven ahí, ahí dice y Julieta. Esa letra I podría ser un conector lógico. Yo tengo que hacer la prueba y para eso lo tengo que tratar de separar en dos proposiciones. A ver, me dice Romeo y Julieta se amaban intensamente. Entonces voy a separarlo. Ahí podría colocar Romeo se amaba intensamente, pero eso ya pierde el enfoque. Porque aquí, al decir Romeo y Julieta se amaban intensamente, es como decir que Romeo amaba a Julieta y Julieta amaba a Romeo. Pero si yo lo separo en dos partes, voy a tener que colocar Romeo se amaba intensamente, como que él se amaba a sí mismo, no a Julieta. Ya perdió el foco, ya perdió el sentido, ya perdió el enfoque. Luego dirá, Julieta se amaba intensamente. No es cierto, Julieta no se amaba, Julieta amaba a Romeo. Por lo tanto, ya pierde el sentido al intentar hacer la separación. Por eso que esta letra I no actúa como un conector lógico, no es una conjunción. Profesor, entonces, ¿qué cosa es? Ya, es un elemento que relaciona, o sea, esa I simplemente relaciona a dos elementos que tienen una característica en común. Estos dos elementos se amaban intensamente, entre ellos, obviamente. O sea, esa I simplemente está relacionando a dos elementos con algo que tienen en común, nada más, pero no es un conector lógico. O sea que la clave C sería una sola proposición, no son dos, no la puedo separar en dos. O sea que es una proposición simple, o en términos aritméticos, no es una proposición compuesta, ya que es una proposición simple, no es una proposición compuesta. Ya está. La pregunta me pedía cuál no es una proposición compuesta. Ya sé que sale la C, pero hay algunas pautas que quería indicar en la D y en la E. Así es que voy a continuar un poco más. Pero ojo que ya sabemos que la clave es la C, porque me piden cuál no es una proposición compuesta. Sería la C. Y como no es compuesta, será simple por si acaso. Paso a la D. Ya terminó la pregunta, pero yo quiero aclarar un par de puntos. Primero, la clave D. El carbono es un no metal e igualmente el oxígeno. Aquí la letra E es como si dijera la letra I. Si leen el contexto, van a entender que esa letra E es como si fuera la letra I. Solamente que no le pueden poner I igualmente, pues no, para evitar ese mal sonido, es que están colocando E. Entonces en la D, al decir la letra e igualmente esa letra E, me están hablando de una conjunción. La E en este caso habla de una conjunción, es como si fuera una I. Y entonces esta sería una proposición compuesta, porque si hay un conector lógico es una proposición compuesta. Y el último punto que quería comentar, L. L dice así, dice, 8 es mayor que 5, aunque menor que 10. Ese aunque también se interpreta como una conjunción. Y así es que si lleva un conector lógico va a ser una proposición compuesta. El aunque es un conector lógico, por si acaso, así es que voy a poder decir que es una proposición compuesta. Yo sé que la clave es la C. Hace un momento ya lo dije, pero de todas maneras lo voy a poner aquí. La clave sería la letra C. Bien. Miren, ahí está la solución de la 3. Paso a la pregunta 4. Por aquí lo voy a poner. Veamos qué dice la 4.
Bien, continúo. En la pregunta número 4 me dice así. Un ingeniero eléctrico diseña un interruptor inteligente representado por la siguiente proposición. Y ahí me presenta este esquema. A esto se le llama en aritmética esquema molecular, o también le puedes llamar proposición compuesta porque intervienen conectores lógicos. Entonces, esto es lo que yo debo copiar. A ver, lo que debo copiar sería esto, este esquema. Empieza con un corchete, luego lleva un paréntesis, tiene P, es una proposición, aparece un conector lógico llamado condicional, el famoso entonces, otra proposición llamada Q, todo esto va dentro del paréntesis. La conjunción también aparece, ese conector llamado conjunción, que llamamos normalmente I. La proposición P nuevamente, cerramos el corchete, ahora aparece la disyunción débil o disyunción inclusiva, el famoso O, que parece una letra V en minúscula. Y luego la negación, que es un conector lógico también, la negación de Q. Y aquí quiero aclarar algo. Dice la teoría que el único conector lógico que se pega a una proposición, o sea, el único conector que requiere solo una proposición para poder existir, es la negación. Porque todos los demás conectores, por ejemplo el de acá, la conjunción necesita dos elementos, uno a la izquierda y uno a la derecha. La condicional necesita dos elementos, un antecedente, un consecuente. O sea que eso debo tener en cuenta. El único conector lógico que necesita una sola proposición para poder existir es el conector lógico llamado negación. Y por si acaso, al negar algo, o sea, al negar una proposición, ya lo estoy transformando en una proposición compuesta, porque será compuesta si tiene un conector lógico asociado. En este caso, el conector sería la negación. Así es que una negación sería una proposición compuesta, por si acaso. Bien, ahora, ¿qué más? En el problema dice, determine la matriz principal y este es el esquema molecular. Me pide determinar la matriz principal. Cuando me hablan de matriz principal, por si acaso, me están diciendo que debo construir una tabla de verdad, o algunos le llaman tabla lógica, pero es una tabla de verdad, su nombre adecuado es tabla de verdad. Y la tabla de verdad se construye así. Lo primero que debo determinar por acá sería el número de proposiciones que voy a utilizar. Por eso lo voy a poner así, ¿ve? El número de proposiciones que voy a utilizar. Pregunta, ¿cuántas proposiciones se están utilizando en este modelo? La respuesta sería 2. Mejor dicho, ¿cuántas letras diferentes ven acá? Las únicas dos letras diferentes son el P y el Q, no hay más. Así es que si me preguntan cuántas proposiciones intervienen, hay dos nada más, P y Q, no hay más. Entonces voy a colocar acá, número de proposiciones serían 2. Listo. Siguiente punto que debo tener en cuenta cuando voy a construir una tabla de verdad. Necesito saber cuál es el número de casos totales. Porque en una tabla de verdad vamos a trabajar varios casos. Cada línea que encontremos en la tabla de verdad es un caso. Así es que necesito saber cuántos casos en total voy a utilizar. Y esto tiene una fórmula, claro que sí. La fórmula es 2 elevado al número de proposiciones que vas a utilizar en este modelo. Por eso necesitaba saber cuántas proposiciones estamos utilizando. Como son dos proposiciones, acá lo dice, entonces voy a colocar que esto sería 2 elevado a la 2, porque son dos proposiciones. O sea, 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado por si acaso vale 4. O sea que si me preguntaran cuántos casos hay en total en esa tabla que voy a construir, son 4. ¿Y ahora qué debo hacer? Construir la tabla. Por eso que por aquí ya había hecho un gráfico.
Aquí está la tabla que voy a necesitar. Así ven. Ahí está la tabla que voy a necesitar. Para construir la tabla, por favor, tienen que entender esto. Es muy importante. Lo primero que debo saber es cuántos casos en total voy a utilizar. Es lo primero que debo saber. En este caso son 4. Por lo tanto, la tabla que voy a construir debe tener 4 renglones. Acá está la primera, acá está el segundo, acá está el tercero y acá está el cuarto renglón. Así. Porque van a haber 4 casos. Y en la parte de arriba voy a colocar los encabezados. ¿Qué es importante conocer acá? Como son 2 proposiciones las que voy a utilizar, y me acuerdo que las letras diferentes eran P y Q, entonces esas proposiciones son las que voy a colocar por acá. Ahí está la primera proposición llamada P, la segunda se llama Q. En realidad lo puedo colocar en el orden que yo prefiera, pero la mayoría de veces en orden alfabético es mejor. Primero P y luego Q. Bueno. Profesor, ¿y ahora qué tengo que hacer para llenar esto? En el colegio nos enseñaban memorizando. Decían, como vamos a utilizar 4 casos, memoriza. El primer caso es verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Así, memorízalo. Pero no es práctico eso, ya que nosotros más adelante vamos a construir tablas de 3 proposiciones, de 5 proposiciones, y va a salir un tablero grandote. En la universidad vamos a hacer eso. Entonces, lo adecuado sería saber cómo hacer estas combinaciones de acá sin tener que memorizarlo exactamente. Entonces, ¿cómo se hacen las combinaciones? Así, mira. Primero que nada, ¿cuántos casos en total van a haber en el tablero? 4. A ese número total de casos le voy a sacar la mitad, siempre la mitad. Por ejemplo, a ese 4 le saco la mitad, me queda 2. ¿Qué significa? Que la primera proposición va a trabajar con 2 verdaderos, y siempre empieza señalando los verdaderos, 2 verdaderos y luego 2 falsos. Porque de los 4 casos, la mitad va a ser verdadero y la mitad va a ser falso. Por eso de los 4 casos, 2 van a ser verdaderos y 2 van a ser falsos. Así se llena. Para la segunda proposición se trabaja así. Si la proposición anterior iba cambiando de 2 en 2, ahora a ese 2 le saco la mitad. La mitad sería 1. La mitad de 2 sería 1. Quiere decir que esta nueva proposición va a cambiar de 1 en 1. Por eso voy a colocar un verdadero y luego lo cambio a falso. Un verdadero y luego lo cambio a falso. Así lo voy cambiando de 1 en 1. Y siempre se empieza colocando verdadero y de ahí van cambiando las cosas. Entonces, si hubieran sido 3 proposiciones, acá dijera 2 elevado al cubo y 2 elevado al cubo vale 8. ¿Eso qué quiere decir? Que habrían 8 casos en total, acá. 8 casos en total habrían. ¿Y cómo lo llenaría? La mitad de esos casos van a ser verdaderos y la mitad van a ser falsos para la primera proposición. O sea, el llenado sería 4 verdaderos y 4 falsos. Así lo trabajaría. La primera proposición. Y como ella va cambiando de 4 en 4, entonces a ese 4 le saco la mitad. El que sigue va a cambiar de 2 en 2. O sea que la siguiente proposición va a ser así. 2 verdaderos y luego 2 falsos. Luego 2 verdaderos y luego 2 falsos. Y así va a ir cambiando. Ahí estarían los 8 casos que debo colocar. Y para la última proposición, porque eran 3 proposiciones del ejemplo que acabo de poner, si hubiera una tercera proposición, como acá iba cambiando de 2 en 2, la que sigue tiene que sacarse la mitad. Si aquí cambia de 2 en 2, a 2 le saco la mitad, sería 1. O sea que la que sigue va a cambiar de 1 en 1. O sea que voy a poner primero verdadero, siempre se pone primero verdadero, luego cambia falso, luego verdadero, luego falso, luego verdadero, luego falso, luego verdadero, luego falso. Y ahí terminarían los 8 casos. Así es el llenado correcto de una tabla. Porque a veces le pueden decir, son 5 proposiciones, por ejemplo en la universidad, son 5 proposiciones, entonces acá sería 32 casos en total. O sea, van a crear 32 líneas y eso se hace en ese tipo de trabajo justamente. Son un montón de líneas que voy a crear y aquí va a haber bastante estructura que no puedo memorizar, lo tengo que hacer como les acabo de explicar. Bien, como ya lo expliqué,
Así es como voy a llenar estos 4 casos. Profesor, y en la pre, ¿viene problemas con 3? Sí, ha venido en algún momento, por si acaso. En examen de admisión, en 1 o 2 oportunidades como máximo, ha venido una pregunta de lógica proposicional que trabajaba o necesitaba una matriz. No era muy grande la proposición que iba acá, pero la matriz, por si acaso, tenía 3 proposiciones. Por eso les digo, tengo que saber confeccionarlo con cualquier número de proposiciones. Bien, continúo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este esquema molecular es el que voy a tener que insertar. Aquí ve. Aquí se pone. Ahí ve. Vamos guardando porque a veces me ha pasado, ya he dictado clases así anteriormente y me ha pasado que se ha borrado alguna parte o de repente se cerró el programa de la nada y como no guardé, no se guarda hasta el último cambio, hasta el último guardado que hice y ya se borra lo último. Entonces, por eso voy guardando y de paso también vamos viendo si es que todo va bien. Me disculpan que los incomode con esto, pero sí se escucha, sí se ve, ¿cierto? Ah, ya, gracias, muy bien. Y de paso sé, pues no, que están todavía ahí, que no se han ido. Bien, continúo. Entonces, este es el formato que voy a trabajar. Voy a espaciar un poquito más esto, porque como lo había escrito así nada más, vamos espaciando un poquito de acá. Esta letra Q la vamos a hacer más grande, para que se vea mejor. Listo. Como les digo, vamos espaciando un poquito esto. Lo bueno es que la tablet me permite hacer esto. Así, ya, ahí más o menos, miren. Entonces, lo adecuado sería que yo trace líneas verticales de esta manera, miren. Trazar una línea por acá, justo donde esté el P, para decir que esta es la columna con valores para P. Luego trazar otra línea por acá y encerrar al Q y poner aquí todos los valores de Q. Eso sería lo normal. Y luego cuando tenga todos los valores de P y todos los valores de Q, entonces voy a calcular cuánto es la condicional de ambos. O sea, voy a aplicar el entonces para saber cuánto vale. Eso es lo normal, pero eso es cuando ya estamos en la universidad, porque todo se tiene que hacer en forma adecuada. Pero como estamos en pre, esto no lo vamos a hacer así porque nos vamos a confundir, ya que hay demasiadas líneas, hay demasiadas cosas que vamos a colocar. Así es que en el nivel pre me permiten no colocarlo. Así es que no lo voy a poner. Bien, antes de continuar, necesito algo de teoría o si no me voy a perder en el camino. Aquí había creado un cuadrito especial que lo vamos a utilizar justamente en la teoría. Bien, funciona de esta manera. Primero que nada, este es un cuadro que ya tiene 2 proposiciones insertadas. Son 2 proposiciones, el número de casos sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Aquí están los 4 casos. Primer caso, segundo caso, tercer caso y cuarto caso. Ahí están los 4 casos ya insertados. Lo primero que voy a hacer es aplicar un conector lógico llamado negación. Y les había comentado que la negación solamente necesita un elemento, conectarse con un elemento, nada más. Es el único conector lógico que utiliza un solo elemento. Bien, entonces, aquí me están hablando de la negación de Q. Por eso voy a decirlo así. Yo quiero saber cuánto va a resultar cuando aplique la negación de Q. Lo que me va a resultar sería esto, pero cambiado de polaridad, porque la negación funciona cambiando de polaridad. Cambia de verdadero a falso y de falso a verdadero. Por ejemplo, si le cambio la polaridad al verdadero, me va a salir falso. Aquí le voy a poner, negando un verdadero sale falso. El que sigue, negando un falso, aquí voy a poner que sale un verdadero, porque estamos cambiando la polaridad. Y luego, negando un verdadero, sale un falso, y negando un falso sale verdadero. Lo que estamos haciendo acá, por si acaso, sería cambiar la polaridad de la proposición Q. Por eso estamos cambiando la polaridad de la proposición Q. Así funciona este modelo. Bien.
Así funciona la negación. Cambiamos la polaridad cuando aplicamos la negación. Si era verdadero pasa a ser falso y si era falso pasa a ser verdadero. Así funciona. Continúo. A este operador por si acaso se le llama conjunción. Lo reconocemos como la letra I o también como la palabra pero, como la palabra también, como la palabra además. Hay varias palabras que están relacionadas con este conector lógico llamado conjunción. Ahora bien, la conjunción sí necesita de dos elementos. Los elementos que va a necesitar son P y además Q. Por eso, esta I, en realidad no debí colocar solamente I. Aquí debí colocar P y Q. Pero para no estar escribiendo todo, la verdad solo puse el I. Pero esto me representa P y Q. O sea, esta proposición conectada con esta otra proposición. Así debí escribirlo, pero como le digo, a manera de resumen, solamente coloqué el conector para enfocarme ahí en el conector. Esa es la idea. Continúo. Dice la teoría, esta es una forma de cómo analizarlo, cuando hablamos de la conjunción, funciona de esta manera. Si ambos son verdaderos, es la única forma para que me salga verdadero. O sea, con la conjunción, ambos tendrían que ser verdaderos para que con la conjunción me salga verdadero. Aquí le voy a poner verdadero. Y si es la única forma, entonces cuando no consigo dos verdaderos, ¿qué va a salir? Falso. Entonces lo voy llenando por acá. Acá me va a salir falso. Acá también me va a salir falso. Acá también me va a salir falso. Y lo vuelvo a decir. Con la conjunción funciona de esta manera. Ambos tendrían que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Caso contrario sería falso. En todos los demás casos es falso. Esa es una forma de cómo entenderlo. Hay otra forma más. La otra forma sería así. Con la conjunción, basta que uno de los dos sea falso para que el resultado salga falso. Voy de nuevo. Con la conjunción, basta que uno de los dos sea falso, miren, para que me salga falso como resultado. De nuevo, con la conjunción, basta que uno de los dos sea falso para que el resultado sea falso, como que el falso lo contamina, algo así. Profesor, y si no encuentro ningún falso, entonces no saldrá falso, entonces no queda más opción a que salga verdadero. Ese es otro enfoque, otra manera de cómo verlo. Depende de ustedes cómo lo quieran analizar. Bien, continúo. O depende del problema, porque hay problemas que es más fácil verlo así. Ahora, paso a la siguiente. A ella se le llama disyunción débil o también le llaman disyunción inclusiva. Así se llama, disyunción débil o disyunción inclusiva, el famoso O. Dice la teoría que con el O funciona de esta manera. Ambos tendrían que ser falsos para que pueda salirme falso. O sea que acá le voy a poner, solamente me saldrá falso con el O cuando ambos sean falsos. Solamente cuando ambos sean falsos me va a salir falso, porque no se olviden que la disyunción débil necesita dos elementos. Aquí debí haber colocado P o Q, así debí colocarlo, pero pues no lo quise hacer y puse directamente el O para poderme enfocar. Con el O funciona de esta manera. Ambos tendrían que ser falsos para que salga falso. Mejor dicho, tendría que ser falso o falso para que salga falso. Caso contrario, ¿qué va a salir? Verdadero. O sea que en este caso sale verdadero. En este caso sale verdadero. En este caso sale verdadero. Así. De esta forma funciona. Profesor, ¿y otro punto de vista? Claro, hay otro punto de vista que dice así. Con el O, ¿ya? Con el O, basta que uno de los dos sea verdadero para que todo sea verdadero. Fíjense, bastó un verdadero para que todo salga verdadero. Aquí también, basta que uno de los dos sea verdadero para que salga verdadero. Basta que uno de los dos sea verdadero para que salga verdadero. Profesor, y si no hay ningún verdadero, pues no puede salir verdadero. ¿Qué saldrá? Falso. Esa es otra manera de cómo verlo. Y lo voy a utilizar en los problemas. Paso a la siguiente. A ella se le llama condicional. Así se le llama. Condicional. Dice la teoría. Ah, por cierto, esto debió decir
P entonces Q, así debió decir, pero no lo he puesto, pues no, porque es como un resumen. Esto es la condicional, siempre lo hemos relacionado con el entonces vamos a hacerlo así. La condicional es muy simple, porque la condicional siempre, siempre, siempre me va a salir verdadero. Con la condicional, el resultado siempre es verdadero, siempre, siempre. A menos que primero sea verdadero y el segundo sea falso. O sea que si yo encuentro verdadero entonces falso, en ese orden, verdadero entonces falso, es la única manera que salga falso. Con el entonces todos salen verdaderos, a menos que el primer elemento sea verdadero y el segundo elemento sea falso, porque es la única forma que con un entonces me salga falso. Así funciona la condicional. Ahora trabajo con la bicondicional, llamado también sí, solo sí. Por cierto, en la universidad le van a explicar, o bueno, lo van a tener que entender a la mala, que el sí, solo sí se representa de esta manera. Esta es su forma real, pero en el nivel preuniversitario lo escriben así. Cuando ya vamos al nivel universitario, que es donde las cosas ya son adecuadas, son más rigurosas, ahí vamos a entender que esto se llama sí, solo sí, y él se llama equivalencia. O sea que son dos elementos diferentes, cada uno tiene su aplicación, pero en la pre, como todavía tenemos los criterios muy equivocados, entonces le ponemos que el sí, solo sí, o la bicondicional se representa así, como una flecha con doble cabeza. Bien, como estamos en pre, así lo voy a considerar. ¿Cómo funciona la bicondicional? El sí, solo sí, ¿cómo funciona? Dice la teoría que solamente cuando ambos sean iguales, acá también ambos son iguales, solo en esos casos sale verdadero. Por eso lo voy a poner acá. Si ambos son iguales, entonces el resultado sería verdadero. No solamente ahí, abajo también. Cuando ambos sean iguales, el resultado es verdadero. Caso contrario, o sea, cuando ambos sean diferentes, me va a salir falso. Así es como voy a ir rellenando esta tabla para saber cómo funciona cada conector lógico. No se olviden, la bicondicional funciona de esa manera. Ambos tendrían que ser verdaderos para que me salga verdadero. Continúo. A ella se le llama, por si acaso, disyunción fuerte o disyunción exclusiva. Lo vuelvo a decir. A esta O se le llama disyunción débil o disyunción inclusiva. Y a ella se le llama disyunción fuerte o disyunción exclusiva. Por si acaso lo comento. Algunas personas lo escriben así. Así. Para saber que ella es que ella es una disyunción débil y ella es una disyunción fuerte, por si acaso. Algunos lo escriben así, pero lo formal es así, un triangulito. Entonces, la disyunción fuerte, ¿cómo funciona? Primero que nada, ella la vas a reconocer porque trabaja con dos o sea, con doble O. Normalmente en los textos lo vamos a encontrar como o hago esto o hago lo otro. Ahí aparece una doble O, entonces ahí estoy hablando de una disyunción fuerte. ¿Cómo funciona ella? Funciona así. Solamente cuando ambos sean diferentes es que me va a salir verdadero. Solamente cuando ambos sean diferentes es que me va a salir verdadero. Caso contrario, que me va a salir falso. Mejor dicho, cuando ambos sean iguales, me va a salir falso. O sea, cuando ambos sean iguales, me va a salir falso. Y si alguien es observador, se va a dar cuenta que estos valores están exactamente al contrario que los de acá. Por eso dice la teoría que si tú niegas una bicondicional es como si utilizaras una disyunción exclusiva. O si niegas la disyunción exclusiva es como si utilizaras una bicondicional. Eso es para problemas más avanzados, pero eso es algo que debo notar. Bien, miren, este cuadrito es parte de la teoría que necesito conocer. Aquí estamos hablando ya de los conectores universales. Profesor, ¿cuántos conectores hay? Hay miles de conectores. Cada persona puede ser capaz de crear
un conector lógico. Cualquier persona. Se puede crear un montón. He visto flecha para la derecha, flecha para arriba, flecha para abajo, flecha en diagonal, una O, pero de esta manera, como si fuera una V, pero así en diagonal. He visto este símbolo como un mayor, como un menor, así también he visto. O sea, hay un montón de símbolos. Cada persona, algunos le ponen un trébol, otros le ponen un corazoncito. Cada persona puede crear un conector lógico y definir cómo va a funcionar. Pero estos son los universales, los que vamos a utilizar en cualquier problema. Bien, listo. Dicho esto, ahora que ya di una idea de cómo funciona, ahora sí voy a continuar con el problema 4. La pregunta 4 me presenta este tablero y necesito determinar la matriz principal. Ya está, empiezo. Miren, yo debería colocar aquí todos los valores de P, o sea, copiar estos valores de P. Aquí los debería copiar. Y luego acá colocar los valores de Q, o sea, aquí. Estos valores los debería poner acá. Así debería hacerlo. Pero la verdad que me voy a llenar de letras y me voy a equivocar. Por eso yo prefiero trabajar como si fuera un paquete. O sea, vamos a imaginar que esto es lo que queremos calcular. Este paquetito. Y el resultado lo voy a poner aquí justamente. Pero tiene que estar en la misma línea donde esté el entonces. Más o menos aquí, miren. Ahí. Justo debajo del entonces, ahí lo voy a poner. Todos los resultados de ese paquete naranja. Entonces, ¿cómo funcionaba el entonces? Yo me acuerdo que el entonces era muy fácil. ¿Por qué? Porque el entonces siempre sale verdadero. Siempre. El entonces siempre sale verdadero. No importa qué combinación vas a utilizar, el entonces siempre sale verdadero, a menos que el primero sea verdadero y el segundo sea falso, porque solo en ese caso el resultado sería falso. Ya está. Así es como funciona. Miren, lo he tratado de alinear lo más que se puede para que todo esté debajo del entonces, más o menos ahí, listo. Entonces podría decir que el resultado de esta condicional es esta columna de datos. Mejor dicho, todo ese paquete naranja es equivalente a esta columna de datos. Ahora, ¿qué debo hacer? Acá debo colocar todos los valores de la letra P. Profesor, ¿y es necesario? Sí, ahora sí es necesario. O sea, voy a copiar toda esta columna de acá. Lo bueno de contar con esta tecnología es que podemos copiar todo igualito acá. Ya no tengo que escribirlo de nuevo. Así. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo la cosa naranja, ya tengo la proposición P, ahora ellas dos se deben conectar con este conector lógico, o sea, con la conjunción. Por eso lo voy a cambiar de color. Ahora, esta conjunción está relacionando a los naranjas con la letra P. O sea, estamos relacionando esta columna naranja con la columna azul mediante este conector lógico. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo de siempre, lo que hice hace un momento. ¿Cómo funciona el conector I? Ah, funciona de esta manera. Si ambos son verdaderos, es la única forma que me salga verdadero. Miren, lo pongo del mismo color para que sepan que es el resultado de él. Así. La única forma para que con el I me salga verdadero es que ambos sean verdaderos. Si ambos son verdaderos, el resultado será verdadero. Pero ¿qué pasa si ya no hay más casos donde hay dos verdaderos? Entonces todo lo demás será falso. Por eso aquí le voy a poner, esto será falso, esto será falso, esto será falso, porque también lo puedo entender de esta manera. Porque también lo puedo entender de esta manera. Con el I, basta que uno sea falso para que todo se vuelva falso. Con el I, basta que uno sea falso para que todo sea falso. Con el I, basta que uno sea falso para que todo se vuelva falso. Esa es la idea. Miren, entonces, este corchete que está acá, lo voy a pintar del mismo color, fíjense. Este corchete estaba conteniendo a la conjunción. O sea, la conjunción es lo que estaba dentro del corchete.
y la conjunción tiene a estos resultados de acá. Por eso, todo este corchete de acá tiene como resultado esta columna de acá. Por eso lo voy a poner acá. Esto es lo que me sale del corchete. En este caso, esto es lo que sale. Esa es la salida del corchete. Así. O sea que todo el corchete equivale a esta columna. Ahora voy a continuar. Me habla de la negación de Q. La negación, ¿cómo funcionaba? Necesito cambiar la polaridad de esta cosa. Si era verdadero, lo cambio a falso. Si era falso, lo cambio a verdadero. Porque voy a aplicar la negación. Y para que tenga sentido, lo vamos a hacer así. Miren. Le voy a poner de este color. Esa negación tendrá a estos resultados. Esa negación tendrá estos resultados. Pero como tengo que cambiar la polaridad, pues lo voy a hacer así. Para no escribirlo todo, pues no, porque no quiero escribirlo tanto. Entonces, así. Ya le cambié la polaridad, fíjense. ¿Ah? Lo que era verdadero ahora va a ser falso. Y lo que era falso ahora va a ser verdadero. Ya le cambié las polaridades. O sea que ya tengo el resultado de esta negación. Y ahora lo que tenemos que hacer es operar con este conector lógico llamado disyunción débil, con el O. O sea que con el O vamos a conectar al corchete rojo, que sería esta cosa, con la negación, que sería esta cosa de acá. Así es que lo voy a poner de una vez. Estos dos que le he puesto flechita son los que se tienen que conectar utilizando a este conector lógico de acá. A él. Ahí. Así ven. Ahí le he puesto de morado. O sea que aquí voy a colocar los resultados de conectar con el O a este corchete rojo con esta negación de acá. O sea, al rojo con este verde de acá. Ya está, los voy a conectar. ¿Cómo funcionaba la disyunción? Acá está, ve, la disyunción débil. ¿Cómo funcionaba? Me acuerdo que ambos tenían que ser falsos. Fíjense, ¿ah? Ambos tienen que ser falsos. ¿Para qué? Para que el resultado pueda salirme falso. Aquí es la única forma de que salga falso. Así es que si solamente él puede ser falso, todos los demás casos serían verdaderos. Todos los demás casos. Ya está. Así es que este es el resultado final. O sea que aquí voy a colocarlo, lo voy a señalar mejor, por si acaso aquí es donde voy a encontrar la famosa matriz principal. Este es el resultado de todo el tablero. Entonces, esa matriz principal la tengo que presentar así. Primero me sale verdadero, acá lo dice, mire, primero sale verdadero, luego sale otro verdadero, falso y por último verdadero. Aquí lo voy a anotar. Sale verdadero, luego falso y luego verdadero. Esa es la matriz principal. Eso es lo que me piden calcular. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la clave. La clave sería la letra C. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. La clave sería la letra C. Así funciona. Ese es un problema con tablas, pues, ¿no? Paso a la pregunta número 5. A ver, de paso veamos. No es aquí. Aquí es. Sí se ve, se escucha, ¿cierto? Disculpen. Va, perfecto, gracias, gracias. Bien, continúo entonces. Paso a la pregunta número 5. A ver, la pregunta 5 dice así. Una empresa decide o bien invertimos en tecnología y capacitamos al personal, o
O bien, no invertimos en tecnología, pero compramos maquinaria nueva. Eso dice el problema. Se sabe que la empresa invirtió en tecnología, pero no capacitó al personal. ¿Cuál es el valor de verdad de la decisión final si se sabe que si se compró maquinaria nueva? Miren, en este tipo de problemas lo primero que tengo que hacer sería interpretarlo para saber cuántas proposiciones voy a utilizar. Siempre que vea un enunciado, entonces voy a tener que trabajarlo así, voy a tener que definir proposiciones. Por ejemplo, si damos lectura, hay una parte que dice que vamos a invertir en tecnología, hay otra parte que dice que vamos a capacitar al personal y hay una parte más que dice comprar maquinaria nueva. Por lo tanto, son tres proposiciones que voy a utilizar. Así es que la solución la presentamos así. Primero que nada, colocamos la palabra sean, que es una palabra que utilizamos para poder definir. ¿Qué vamos a definir? Proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones? La primera normalmente la llamamos P, 2 puntos. La segunda normalmente le llamamos Q, 2 puntos. La tercera le llamamos normalmente R, así, 2 puntos. Listo. Ya tenemos entonces las tres proposiciones, P, Q y R. Ahora bien, algo importante. Dice la teoría que estas proposiciones deben tener ciertas características, como por ejemplo deben ser proposiciones simples, no compuestas. Además, cada una de ellas, por ser una proposición, que cuando hacen este planteo, en la pre se puede permitir un montón de cosas, pero el problema es cuando ingresan a la universidad. Porque ponen una proposición, llueve. Así, proposición P le ponen llueve. Y si tú le preguntas a alguien que no tenga contexto, le dices proposición P es llueve, él te podría contestar verdadero o falso, no sabe de qué estás hablando exactamente. O sea que aquí debo colocar una idea que tenga sentido, que cualquier persona sin leer el enunciado pueda decir, ah, eso podría ser verdadero o podría ser falso. Esa es la idea. Debe tener sentido. Profesor, ¿y lo tengo que copiar con las mismas palabras del texto? No. Debo colocarlo con las palabras que sean necesarias. Yo puedo agregar palabras, quitar palabras, cambiar de singular a plural, cambiar el tiempo. Más o menos puedo hacer algunos cambios que me permitan declarar aquí una expresión que tenga sentido y que cuando alguien lo lea diga, ah, eso puede ser verdadero o puede ser falso. Ya tú verás cómo lo acomodas. Así se hace en la universidad por si acaso. Pero como estamos en nivel pre, pues no vamos a ser tan exigentes y lo único que vamos a hacer es referenciar, colocar una referencia. Pero no se olviden que cuando estén en la universidad, lo que van a tener que hacer es colocarlo en forma ordenada. Deben colocarle acá por si acaso algo que tenga sentido. No pueden ponerle, por ejemplo, Julio también. Algunos ponen así, Julio también. Eso estaría mal. Esa no es una proposición. Deben colocar algo que tenga sentido y que cualquier persona que lo lea, sin leer el texto inicial, cualquier persona que lea esto pueda decir, ah, eso puede ser verdadero o puede ser falso. Bien, continúo. Entonces, según lo que leí en el problema, hay una partecita que dice algo como que vamos a invertir en tecnología. Por eso lo voy a colocar de esta manera. No es lo correcto, no debería colocarlo así, ¿ah? Invertir en tecnología, eso no tiene sentido. Debería colocar algo como nuestra empresa invierte en tecnología. A eso podría ser verdadero o puede ser falso. Tengo que darle sentido, aunque no lo diga en el problema, yo lo puedo agregar palabras, pero la cosa es que debe tener sentido. Ya, bien. Pero como estamos en el nivel pre y nadie nos va a revisar esta parte, entonces podemos colocar una referencia. Una proposición tiene que ver con invertir en tecnología. Otra proposición tiene que ver con capacitar al personal. Por eso lo pongo así para acordarme más o menos que es capacitar al personal. Y la otra era con respecto a comprar maquinaria nueva. Algo de eso dijo el problema.
Ya está. Eso es lo primero que tenemos que hacer entonces. Primero, declaramos las proposiciones, definimos. Aquí le pueden poner ustedes, se define, o si no, sean, que es un término más informal, pero que se usa bastante. Bien. Y luego, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que plantear el famoso esquema molecular. Así se le llama, esquema molecular. Listo. El esquema molecular se plantea así, ya eso va de acuerdo al texto. Miren, leemos el texto y dice así. Ahí dice, o bien invertimos en tecnología y capacitamos al personal, o bien, miren, esa doble O, no sé si pueden notarlo ahí hay una doble O. Arriba dice o bien, abajo dice o bien. Esa doble O es una disyunción exclusiva, o sea, una disyunción fuerte. Por eso sé que en este problema voy a necesitar de una disyunción exclusiva, o también llamada disyunción fuerte. El triangulito, para ser exacto. Y él es un conector y necesita dos proposiciones, una antes del triangulito y una después del triangulito. Dos proposiciones necesito. Vamos a trabajar cuál es la primera. La primera la vamos a encontrar aquí, miren. La primera se encuentra entre los dos o bien. O sea, entre el o bien que está arriba y el o bien que está abajo. A ver, creo que se puede utilizar esto. Ya está. A ver, miren. Entre este o bien y el o bien que está acá. Sí se puede utilizar. Ya está. Entonces, la primera parte, o sea, lo que va antes del triangulito, es lo que está entre ellos dos. ¿De qué me habla? De invertir en tecnología. Eso sería P. Luego aparece un conector llamado I, es una conjunción. Ese es el I. Y luego aparece la segunda proposición que era capacitar al personal. Por eso voy a colocar P y Q. Es una conjunción. Lo voy a poner por acá. O sea, que la primera parte la tengo que rellenar así. Voy a colocar, invertimos en tecnología y capacitamos al personal. Así lo voy a plantear. Eso es lo que va a ir antes del triangulito. Ahora, no sé bien si ustedes puedan notarlo, pero por acá, antes de lo bien, aquí, hay una coma. Después de la palabra personal hay una coma. Esa coma, por si acaso, la debo tener en cuenta, porque esa coma significa que todo lo que va detrás de él, o sea, lo que va antes del segundo o bien, va a ser un solo paquete. Traducido al español, ¿qué significa? Que al haber una coma, esto debe ser un solo paquete. Por eso lo voy a meter dentro de un paréntesis. Así. Por eso dice el texto, o bien, y aparece un texto, luego aparece una coma y luego dice o bien. Esa coma que aparece antes de lo bien encierra todo lo que va antes en un paréntesis. Por eso queda así. Bien. Entonces le iba diciendo, ahora vamos por la segunda parte, lo que va en el lado derecho. Lo que va en el lado derecho lo vamos a sacar de acá. Lo que va en el lado derecho sería lo que va después de la palabra o bien. Ya. Bien, o sea, disculpen, creo que esto ya está. Ya. Ahora trabajamos lo que va después de este o bien. Eso es lo que va en el lado derecho del triangulito. Vamos a colocar, no invertimos en tecnología, o sea, negación de P. Pero, esa es una conjunción, es un I. Compramos maquinaria nueva, esa es R, la última. Por lo tanto, lo voy poniendo acá. En el problema dice que la segunda parte, por si acaso va a ser así. No invertimos en tecnología, o sea, negación de P. Pero, el pero es un I.
invertimos, o perdón, compramos maquinaria nueva, eso sería R. Eso es lo que dice el problema. Ahí, por cierto, acá lo voy a poner. Aquí, por si acaso, mira, después de este o bien, después de eso, no hay ninguna coma. Entonces, todo lo que va después de lo bien, hasta que termine en el punto, debe ser un solo paquete. ¿Eso qué significa? Aquí lo voy a poner, que todo lo que va a ir acá tiene que ser una sola expresión. Por eso le voy a poner un paréntesis. Porque no hay ninguna coma. Por ejemplo, si hubiera dicho, no invertimos en tecnología, coma, pero compramos maquinaria nueva. Esa coma indicaría que todo lo que va detrás de él es un solo paquete y aquí lo encerraría en un corchete. Pero no hay ninguna coma. Significa que todo lo de acá es una sola expresión. Si no hay comas, en toda esta parte, no, todo eso es una sola expresión. Por eso va encerrada en un solo paréntesis. Así sale al final. Ahora, según el problema, en una parte del texto decía que se sabe que la empresa sí invirtió en tecnología. Por si acaso la empresa sí invirtió en tecnología. O sea, P sería una proposición verdadera porque sí han invertido en tecnología, pero no capacitaron al personal, dice ahí. Si no capacitaron al personal es porque esto es falso. Y luego dice al finalizar la pregunta 5, al final dice, se sabe que la empresa compró maquinaria nueva. Ah, o sea que esta proposición es verdadera, porque sí se compró maquinaria nueva. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el enunciado me dice que P va a ser verdadero, que Q va a ser falso y que R va a ser verdadero. Así es que esos valores los voy a insertar acá. Por si acaso el P es verdadero, el Q es falso. Y esto lo tengo que operar. Se opera así. ¿Cómo funcionaba el I? Basta un falso para que todo se vuelva falso. Aquí sale falso. El que sigue. Como el P es verdadero, entonces la negación de un verdadero sería falso. Esto por si acaso es falso. Porque P es verdadero. ¿Y cómo funcionaba el I? Basta que uno de estos elementos sea falso para que todo se vuelva falso. O sea que todo esto es falso. ¿Y cómo funcionaba la disyunción exclusiva? Lo dije hace un momento. La disyunción exclusiva funcionaba así. Si ambos son iguales, sale falso. Y si ambos son diferentes, salía verdadero. Eso lo encuentro en este tablero, por si acaso. Acá. La disyunción fuerte funciona así. Si ambos son iguales, sale falso. Así funciona el triangulito. Entonces, como ambos son iguales, fíjense, como ambos son iguales, sale falso. Por eso que todo esto sale falso. Listo. Por eso que en la pregunta número 5, cuando me dice determina el valor de verdad, decía eso el problema, determina el valor de verdad sería falso. Ya, ahí lo dice. ¿Ah? ¿Cuál es el valor de verdad? Esa era la pregunta. ¿Cuál es el valor de verdad? El valor de verdad sería falso. Y por cierto, abajo han puesto es una contradicción en la clave D. Esa no es la respuesta porque cuando me piden el valor de verdad, me están pidiendo que yo diga verdadero o falso, nada más. No que es una contradicción o una tautología, no. No me están pidiendo interpretarlo, no me están pidiendo cómo es la proposición, sino me están diciendo cuál es el valor de verdad de toda esa expresión. Sería en este caso falso. La clave es la B, beso. Ahí lo voy a poner de una vez, sale B. Paso a la pregunta número 6. Bien, la pregunta 6 dice así. Dice,
Ya, a ver. Pregunta número 6 dice así. Un experto analiza el estado del cortafuegos, el antivirus y el acceso remoto. El sistema arroja el siguiente reporte, me presenta ese enunciado, dice si el reporte es verdadero, determine los valores de verdad de P, Q y R. Miren, cuando me entregan un enunciado siempre tengo que pensarlo así. Debo pensar, ahí lo vamos a poner, debo pensar que aquí debo reconocer cuáles son las proposiciones que debo definir. Por ejemplo, el cortafuegos está activado. Esa es una proposición. Lo del antivirus sería otra proposición y lo del acceso remoto sería otra proposición. Por lo tanto, voy a declararlo por acá. Para la número 6 voy a hacer algo muy parecido a esto, a la número 5, porque tiene un texto también. Así es que vamos a copiar esta parte de acá. Sean las proposiciones. Y una proposición decía algo como que, aquí vamos a poner una referencia nada más, ¿eh? Algo como que el cortafuegos estaba activado. Algo así decía. Yo le tendría que dar un mejor sentido, pero como les digo, como estamos en el nivel pre, no necesariamente tengo que hacer todo porque es más que una referencia a lo que voy a colocar. La otra proposición mencionaba algo del antivirus que también estaba activado. Entonces aquí le pongo antivirus activado. No es necesario ni siquiera escribir toda la palabra. Una referencia es suficiente. Y la última me habla del acceso remoto. Acceso remoto. Ah, por cierto. Aquí en el texto al final dice, sí y solo si el acceso remoto está desactivado. Cuando voy a plantear una proposición acá, jamás la puedo hacer en negativo, no puedo proponer que sea desactivado, más bien le debo colocar que está activado y a la hora del planteo lo niego. Si el texto dice originalmente que el acceso remoto estaba desactivado, yo debo colocar que está activado cuando lo defino y luego cuando voy a plantear el esquema molecular, niego esa proposición para que se desactive. Así funciona. Bien, ahora voy a plantear cuál es el esquema molecular. Y el esquema molecular lo trabajamos así. A ver, acá dice, el cortafuegos está activado. Eso es lo que dice el problema. Aquí lo vamos a poner. Ahí está. El cortafuegos está activado. Ya está señalado de verde. Aparece una coma. El antivirus también. Esa coma se interpreta como conjunción también. Ya, entonces yo lo puedo poner así, miren. El cortafuegos está activado. Eso sería la proposición P. Yo lo planteé como la posición P, la proposición P. Además, o hay una coma, dice que el antivirus también. Esa coma, o sea, significa una conjunción. Por eso le voy a poner el I. Sería el cortafuegos está activado y el antivirus también. Así lo voy a interpretar. Continúo. Entonces, ya he colocado el cortafuegos está activado, esta coma lo interpreto como una I, luego sigue la proposición Q, porque me habla del antivirus, luego aparece un punto y coma por si acaso. Ese punto y coma hace que todo lo que está atrás de él se encierre en un solo paquete, o sea, lo voy a colocar como un solo paréntesis. Así, continúo. Luego dice, además, la palabra además se interpreta como un y esta coma significa que todo lo que continúa después es un solo paquete. Así es que lo voy a poner por acá. El además lo interpretamos como un y. Y por si acaso,
La coma que aparecía era la apertura de un paréntesis. O sea que todo lo que viene va a ser un solo paquete. Me refiero a esta coma de acá por si acaso. Ya. Luego debo colocar, el antivirus está desactivado. Esa era la proposición Q. Sí, solo sí. Esa es una bicondicional. Entonces vamos colocando. Primero vamos a colocar lo del antivirus, que sería la proposición Q, la bicondicional, que es el sí, solo sí, y veamos qué más dice. El acceso remoto está desactivado, o sea, tengo que desactivarlo. El acceso remoto está desactivado, significa que tengo que negar a esta proposición, porque si acá dice que está activado, lo niego y estaría desactivado. Entonces vamos a negar R, acá lo voy a poner, negación de R. Ya está. Así se plantea el esquema molecular. Ahora, luego de esto, el problema dice así. Dice, si el reporte es verdadero, o sea, toda esa proposición es verdadera, determine los valores de verdad de P, Q y R. Empiezo. Dice el problema que todo este reporte va a ser verdadero, o sea que esto es idénticamente igual a algo verdadero. Y dice la teoría que para que con una conjunción, acá lo voy a poner, para que con una conjunción me pueda salir verdadero como resultado, la única manera sería que este primer elemento de acá sea verdadero y que este segundo elemento de acá sea verdadero, porque solamente cuando ambos son verdaderos con el y me sale verdadero. Es la única forma que salga verdadero. Luego trabajo el de acá. Dice la teoría que para que con una I me pueda salir un resultado verdadero es porque ambos tienen que ser verdaderos. La única forma es que sea verdadero y verdadero para que salga verdadero. Miren, ya tengo el valor de P, ya tengo el valor de Q. Lo bueno es que Q es verdadero, así es que puedo proponerlo por acá. El Q por si acaso es verdadero. Ahí está. Ahora, yo me acuerdo que la bicondicional funcionaba de esta manera. La bicondicional funciona así. Ambos tendrían que ser iguales para que me pueda salir verdadero. O sea que este elemento de acá tiene que ser verdadero. Esto tiene que ser verdadero, sí, solo sí, verdadero para que salga verdadero. La bicondicional funciona así. Entonces, si esta cosa es verdadero es porque la proposición R tiene que ser falsa. Porque negando un falso es que me sale verdadero. O sea que con eso tendría que la proposición P sería verdadero, Q sería verdadero y R sería falso. Lo que me piden es calcular el valor de verdad de las tres, de P, que es verdadero, de Q, que es verdadero, y de R, que es falso. Así tiene que estar en las claves. Por eso, la clave sería la letra B. Ya sale verdadero, verdadero, falso. Bien, paso a la pregunta número 7. Bien, la pregunta 7 dice así. Un ingeniero eléctrico diseña un interruptor inteligente. No, esa es la 4, disculpen, la 7 está por acá. Ahí, acá está. Un ingeniero simplifica el sistema de control de una planta. El sistema original responde a esta fórmula. Aquí me dan una fórmula y me piden cuál es la expresión mínima de ese sistema. O sea, me están pidiendo reducir esta fórmula que voy a anotar por acá. Primero aparece un corchete, luego aparece un paréntesis, adentro tiene P, I, Q, I, acá le vamos a poner R. Luego todo eso O, y aparece algo muy similar a esto, pero en vez de R aparece su negación. O sea, lo voy a hacer así. Así está. Luego cerramos el corchete, aparece O, aparece P y negación de Q.
Ahora bien, en el curso, porque esto es un curso realmente, en aritmética lo tomamos como un tema, lógica proposicional, pero es un curso, tiene demasiada información dentro de ese curso. Hay varios temas en lógica proposicional. Uno de ellos se llama leyes del álgebra proposicional, que son un conjunto de fórmulas que me permiten hacer cosas como esta. Por ejemplo, es como algo algebraico, pues, ¿no? Por ejemplo, el alumno espero que pueda notar que esta parte de acá es exactamente igual a esta parte de acá. Son iguales. Por lo tanto, se me permite hacer algo como si fuera una factorización. En realidad voy a aplicar una ley del álgebra proposicional. Es como una distributividad inversa. Pero digámoslo así en términos más simples, es como si voy a factorizar. O sea, voy a factorizar esto. Y si yo factorizo, miren cómo va a quedar. Lo factorizo, así es que debe haber un paréntesis por acá, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que me quedaría? Pues ella. ¿Qué conector quedaría en medio? Porque debe haber un conector, el de acá, pues, ¿no? Él es el que sobrevive. ¿Y qué otro elemento más debe conectar? Allá el de acá. Y para que lo puedan notar mejor, vamos a ponerlo así. Le vamos a poner a ella de este color. A ella también. Y a ella también, para que vean cómo se ejecutó la factorización. Así se puede hacer, ¿eh? Si noto que hay algo en común, lo puedo factorizar. Así va a quedar. Ya está. Y ahora eso va a quedar dentro del corchete. Eso le va a quedar dentro del corchete. Y ahora continúo, pues, ¿no? Todo esto de acá lo voy a copiar, no voy a cambiar nada. Copiamos nada más. Listo, ya está. Así ha quedado. He factorizado, es lo primero que hago. Ahora, como les digo, hay un conjunto de leyes del álgebra proposicional. Una ley es justamente la que voy a aplicar acá. Hay una ley que dice así: una proposición o su negación siempre saldrá verdadero. Según las leyes del álgebra proposicional, esto sale verdadero. Así es que lo demás lo vamos a copiar. Y lo bueno es que aquí puedo copiar esto directamente y no tengo que escribirlo, pues, ¿no? Así va a quedar, miren, de esta manera. Acuérdense, una proposición o su negación es verdadero. Continúo. Hay una ley que también dice así: una proposición y verdadero da como resultado verdadero. Perdón, la proposición, o sea, Q. Una proposición y verdadero sale la misma proposición. Ya está. Entonces, una proposición y verdadero sale la misma proposición. O sea que ahora tengo que copiarlo de acá. Y miren que se está haciendo más chiquito. Profesor, ¿y cuántas leyes son? Pues son como 50 o más a veces. Pero ya ustedes tienen que ir aprendiéndoselas poco a poco, practicando, pues, ¿no? Me parece que en su compendio también han colocado en la parte de teoría eso, una parte de eso. Así va quedando, ¿ve? Y ahí es donde el alumno debe reconocer esto. Miren, esa misma línea la voy a copiar otra vez para no cambiar los colores, pues, ¿no? Miren, voy a copiarlo otra vez aquí abajo. No he modificado nada, voy a copiar nada más. Ahí lo voy a copiar, pero quiero que todo esté de azul. Profesor, ¿y por qué? Porque quiero que noten que hay algo en común. Miren, espero que se note que ella y ella son iguales. Espero se note, son iguales. Y como son iguales, lo puedo factorizar. O sea, otra vez aplico la factorización. Factorizo eso. ¿Y ahora qué va a quedar dentro de su paréntesis? Pues va a quedar esto de acá, va a quedar esta Q, va a quedar esta O que está en medio,
Estamos factorizando, pues, ¿no? Así va a quedar. Y por acá va a quedar la negación de Q. Miren, así va quedando. Y ahí cerramos el paréntesis. Ahora, ¿qué hago? Hay una identidad, pues, ¿no? Que me decía así. Una proposición o su negación, ¿qué cosa era eso? Verdadero, lo dije más arriba. Una proposición o su negación es verdadero. Ahora copiamos esto. Y también había dicho que cuando tengo una proposición y verdadero sale la misma proposición, o sea, sale P. O sea que esto se reduce a P. Y ahí terminó el proceso. Me pedían simplificar o reducir a su mínima expresión. Esa sería la solución. O sea que la clave vendría a ser la A. Estoy aplicando las leyes del álgebra proposicional. Paso a la pregunta número 8, que dice así. Ahí está la 8. ¿Ya? La 8 dice así. Hay un texto grande, dice así. Indica el valor de las siguientes proposiciones lógicas. La número 1, acá lo voy a poner por si acaso. La número 1 la interpreto así. Fíjense, ¿ah? La número 1 la interpreto así. Un comerciante compra 12 al cuadrado lapiceros. Aquí lo voy a poner. Este es el número de lapiceros que va a comprar esa persona. ¿Cuánto va a comprar? 12 al cuadrado. ¿Cuánto vale 12 al cuadrado? 144. Luego dice, y decide regalarlos a sus 2 a la cuarta mejores clientes. O sea que aquí me está diciendo cuántos clientes son los mejores para él. ¿Cuántos son su número de clientes? ¿Cuántos serían? 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, ¿cuánto vale? 16. Entonces, ha comprado 144 lapiceros y se los va a entregar a sus 16 mejores clientes. Pregunta, ¿cuántos lapiceros le corresponde a cada cliente? Eso es algo simple. Se puede calcular con la división. O sea, voy a dividir 144 entre 16. ¿Cuánto me sale? 9. Así. O sea que a cada cliente le va a entregar 9 lapiceros. Ahora viene una proposición que él va a hacer, una afirmación va a dar. Él dice, él afirma, cada cliente recibirá 9 lapiceros. Eso es cierto. Cada cliente recibe 9 lapiceros, eso lo podemos intuir. O sea que esa proposición que él está diciendo es verdadera. Cada cliente recibe 9 lapiceros. Luego dice, sí y solo sí. Ah, esa es una bicondicional. Aquí le voy a poner. Sí y solo sí. El total de lapiceros es un número par. ¿El total de lapiceros es par? Sí, porque son 144. Ah, ya, eso que ha dicho es verdadero. Y yo me acuerdo haber comentado que con la bicondicional, cuando ambos son iguales, sale verdadero. O sea que aquí el resultado saldría verdadero. Ya está. Paso a la premisa número 2. La premisa número 2 dice así. Lucía ahorra diariamente el resultado de, acá le voy a poner, en un día ella logra juntar esta cantidad de dinero. ¿Qué cantidad? Ahí lo dice el problema. 3 al cubo, que vale 27, y 2 al cuadrado, que vale 4. Si lo sumo, 27 más 4 es 31. O sea que si ustedes lo leen adecuadamente, van a interpretar que en un día ella logra juntar 31 soles. Luego dice, ella le dice a su madre, si ahorro durante 2 días, entonces tendré 62 soles. Eso me está diciendo. Ella dice que si ahorra durante 2 días, ella va a tener 62 soles. Si cada día logra juntar 31 soles, yo creo que en 2 días que junte 62 soles, eso sería verdadero. Tiene sentido. Paso a la tercera. La tercera dice así. En una tienda tecnológica, el conteo de iPads arroja que hay 2 a la quinta unidades. O sea que en este problema se están enfocando en el número de iPads que van a ver en la tienda. ¿Cuántos hay? Según el problema hay 32 unidades, porque es 2 a la quinta unidades. Y el número de laptop también va a ser importante en este problema. Aquí le voy a poner el número de laptop.
¿Cuántos hay? Acá lo dice. 6 al cuadrado menos 4. 6 al cuadrado es 36 menos 4 sería 32. Ese es el número de laptops con la que se cuenta. Luego dice, el jefe de piso afirma. Ah, y acá viene la afirmación. Aquí lo voy a poner. Veamos cuál es la afirmación que da. No es cierto que, por eso voy a usar una negación, no es cierto que. Si ustedes leen en el texto, dice no es cierto que y aparece una coma. Esa coma indica que voy a aperturar un paréntesis y que todo lo que sigue va a ir metido dentro de ese paréntesis. ¿Qué va a ir metido? Dice ahí, el número de iPad sea mayor al número de laptop. Pregunta, ¿el número de iPad es mayor al número de laptop? No, son iguales. O sea, lo que están diciendo es falso. Luego dice y esa letra I lo voy a interpretar como una conjunción. El stock total sea un número impar. El stock total sería cuántos productos tienen total en la tienda, o sea, 64 productos. ¿Es un número impar? No, por lo tanto esa proposición también es falsa. Entonces, acá le voy a colocar así. Falso y falso, ¿qué cosa salía? Falso. Y si negamos un falso, ¿qué va a salir? Verdadero. O sea que la respuesta debe contener 3 verdaderos. Así es que la clave vendría a ser la letra A. Sale la A. Bien. Esa es la pregunta 8, paso a la pregunta 9. La pregunta 9 dice así. Dice, un algoritmo médico evalúa, y aquí voy a colocarlo ya en forma más práctica, porque como les digo, ya no queda mucho tiempo, ya se está por terminar la hora, quedan pocos minutos, así es que voy a copiar esto y lo voy a trabajar así. Miren, si fuera la universidad tendría que hacer varias cosas acá, pero como es nivel pre, yo lo puedo plantear así, como una referencia. Dice, si el paciente tiene fiebre y tos, entonces yo voy a crear una primera proposición y ella va a decir, el paciente, ¿qué cosa tiene? Tiene fiebre y tos. Profe, esto lo debería separar en dos proposiciones, sí, pero lo voy a poner así porque estamos en el nivel pre. Se me permite hacer esto porque como nadie me lo va a revisar, yo voy a ponerlo así, pues, ¿no? El paciente tiene fiebre y tos. Luego más adelante dice, tiene gripe o resfriado. Allá, o sea que aquí yo voy a anotar el paciente tiene, vamos a copiar esto, tiene gripe o resfriado. Tiene gripe o resfriado. Listo, así. Entonces, aquí voy a plantear el esquema molecular. Ya les había comentado que primero se definen las proposiciones y luego se plantea el esquema molecular. Y el esquema molecular lo planteamos así. Miren, dice, si el paciente tiene fiebre y tos, coma, entonces, eso dice el problema. Ese sí, agrupado con ese entonces, me están hablando de una condicional, así. Ella es una condicional. Y dice, si el paciente tiene fiebre y tos, vamos a ponerlo de azul, si el paciente tiene fiebre y tos, entonces tiene gripe o resfriado. Así se plantea, si el paciente tiene fiebre y tos, entonces tiene gripe o resfriado. Luego aparece un punto seguido. El punto seguido significa que esto lo voy a agrupar en un paréntesis. Luego dice, pero, el pero significa que es una conjunción, una letra I. El paciente tiene fiebre y tos, esa es la proposición P. Luego aparece un punto y coma. Y ese punto y coma implica que voy a meter todo esto dentro de un solo corchete. O sea que todo lo que va atrás del punto y coma tiene que ser un solo paquete. Así debe quedar. Luego dice, sin embargo, pero o y es lo mismo. Le voy a colocar una conjunción. No es verdad que tenga gripe o resfriado. O sea, no es verdad Q.
Si ustedes lo plantean así, les tiene que quedar. Este ejercicio debería dejarlo para que ustedes practiquen porque ya hice 2 ejercicios parecidos antes, pero lo voy a resolver por si acaso. Bien, miren, ya tengo el planteo, ahora lo que voy a aplicar es las leyes del álgebra proposicional para reducir esta expresión. Una ley me dice así: cuando encuentro P, entonces Q, yo lo puedo canjear de esta manera. Lo puedo canjear con una disyunción débil, con el famoso O. Con él lo puedo cambiar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Negando la primera proposición, por eso le pongo negación de P, y copiando la segunda proposición, o sea, Q. Así va a quedar. Este es el canje que puedo hacer. Puedo cambiar un entonces con un O. Todo lo demás lo tengo que copiar tal y como está. Aquí lo que tengo que hacer es practicar las leyes del álgebra proposicional. Y eso por si acaso lo tendrían que ustedes conocer ya desde el colegio, pues, ¿no? Así funciona. Bien. Ahora lo que voy a aplicar se llama una ley, es una ley que se llama absorción. Funciona de esta manera. Miren, cuando encuentras un elemento afuera y 2 elementos dentro del paréntesis, y estos conectores se encuentran al revés. Uno es O y el otro es I. Tienen que estar al revés. Entonces vas a buscar si esta proposición es la negación de uno de los de adentro. Y sí es cierto, porque él es la negación de esta proposición de acá. Por lo tanto, yo podría aplicar aquí la absorción. ¿La absorción en qué consiste? Vas a copiar primero esta parte de acá, lo que está afuera. Se copia lo que está afuera. ¿Qué más se tiene que copiar? El elemento que no tiene nada que ver con los demás. Mira, él habla de P, él habla de P. ¿Cuál es el que no lleva relación con los demás? Q. Ese elemento lo voy a copiar acá. Lo que estoy aplicando se llama absorción. Eso es lo que va a quedar dentro del corchete. Eso es lo que va a quedar dentro del corchete. Y ahora esto va a quedar así, va a quedar I negación de Q. Ahora, hay otra ley que dice así: cuando estos conectores son iguales, pueden ser ambos I o pueden ser ambos O, entonces los corchetes están de más. O sea, no necesito escribir esos corchetes. Por eso, como no necesito escribirlos, yo los voy a eliminar. Y si los elimino, se ve así. Y ojalá que entiendan que como estos conectores son iguales, entonces yo puedo permutar los elementos. A eso se llama la ley conmutativa. Yo puedo conmutarlos. Por ejemplo, puedo copiar esto, miren. Copio esto y voy a permutar a los de acá. Voy a colocarlo a él y voy a copiarlo al de acá. La verdad que 1 hora y 40 es muy poco, antes eran 2 horas, pero bueno, ahí al menos, ya lo voy a permutar. ¿Por qué lo voy a permutar? Porque hay una ley que me dice así: una proposición y su negación siempre saldrá falso. Esto sale falso. Y ahora copio el de acá. Y hay otra ley que dice que falso y una proposición siempre saldrá falso. Así es que esto sale falso. O sea que al final la respuesta sería falso, o si me piden cómo es la afirmación de este algoritmo, yo puedo decir que esa afirmación es una contradicción. La contradicción está en la clave D. Así es que la respuesta sería la letra D. Bueno. Miren, para terminar nada más, disculpen que me pase un poco de la hora, es 1 o 2 minutos más nada más, 1 minuto exagerando. Para la pregunta 10, que esa la deberían hacer ustedes porque es una pregunta para practicar. Miren, en la pregunta 10 dice que se ha creado un conector lógico llamado diamante. Y lo han creado de esta manera. Este es el conector diamante. O sea que va a enlazar a 2 proposiciones, P y Q. En el lado derecho, por si acaso, en el lado derecho, ustedes van a encontrar un conjunto de proposiciones que cuando las reduzcan, les va a salir P o Q. Les doy ese alcance. Ahí tienen que aplicar las leyes que he aplicado en esta clase, más o menos van a poder ver en la teoría, en lo que he hecho, en el solucionario, van a poder ver que he aplicado varias propiedades. Esas propiedades son exactamente las que van a tener que aplicar en la pregunta 10.
Y cuando lo reduzcan, le va a salir que el diamante es lo mismo que colocar el O. Mira, el diamante es exactamente igual que colocar el O. Y luego le van a pedir calcular o reducir una expresión que empieza con una llave, luego un corchete, luego un paréntesis, luego lleva P o Q, así. Y luego lleva otro diamante, así va. En vez de diamante lo que voy a usar es el O. Y van a hacer el canje de toda esa expresión. Y cuando hagan el canje, por si acaso toda esta expresión, les va a salir la letra Q. Eso sería bueno que lo utilicen para poder practicar, ya, por si acaso. Al final, esa pregunta les va a llevar a la clave B. Acá le voy a poner la clave B. Disculpen, pero es que ya acabó el tiempo y ya no puedo avanzar más. Igual le mando el archivo completo, le mando a la persona que corresponde en la tarde, que ya me desocupo, lo mando en PDF para que lo pueda distribuir. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su atención, chicos. Hasta luego, cuídense, por favor.